Buenas tardes. A mí siempre me toca la difícil, tengo que hacer el cierre. Tengo que usar poco tiempo porque ustedes están cansados. Adrián los durmió con los números y yo tengo que tratar de despertarlo. Es una complicación. Es como dice mi colega el Popo Giaveno, que muchos lo deben conocer por acá, piamontés como yo, que lo subieron a un escenario, le dijeron, primero vino uno el cuento fue que primero vino uno de economía y le dijo que el dólar se iba a disparar, el otro dijo que no iba a haber crédito, el otro dice, y después me dicen, subí Popo y hacerlo reír a los gringos. ¿Y qué va a hacer reír a los gringos? Le tiró todas pálidas, pero bueno, no. Yo creo que yo siempre soy optimista, voy a tratar de ser muy breve, no quiero cansarlos más, pero les quiero contar algo de los mercados extranjeros. Muchas cosas se repiten con lo que dijo Adrián. No voy a hablar del valor del dólar, debo en dólares, es un problema. O sea que por el lado de la industria digo, ojalá el dólar se vaya para arriba porque la industria se va a volver más competitiva y se va a poder exportar. Pero del lado personal, familiar, digo, que no se dispare porque no sé cómo lo pago. Pero bueno, son cosas que ocurren. Fundamentalmente aquí hay un cuadrito de lo que ocurre en el mundo, cómo es la producción en el mundo. Ustedes ven ahí claramente que el 14% de la producción mundial de carnes está en Brasil. Argentina, que está aquí a la derecha. Me están sobre que está difícil la cosa. Hay boicot. Necesito un grupo de veterinarios que me ayude, porque si no... Bueno, ahí ustedes ven en ese cuadrito, Brasil que está como a las 4 de la tarde en el reloj ese, tiene el 14% de la producción mundial, es responsable del 14% de la producción mundial de carne. Estados Unidos que está como a las 2 de la tarde es el responsable del 16%. Argentina que está como a las 3 de la tarde es responsable del 4%. Y si ustedes miran para otro lado, ¿dónde está Australia? Enfrente de Argentina, del otro lado a las 9, está con el 4% también. La única diferencia es que los australianos producen el 4% de la producción mundial de carne, que es más o menos 62 millones de toneladas métricas de carne, y Australia produce el 4% con 33 millones de cabezas y Argentina produce el 4% con 53 millones de cabezas. Es un tema. Hay un tema de productividad subyacente allí que es importante tener en cuenta. Encima los australianos se dan el lujo de exportar alrededor de 1 millón de cabezas anuales en pie a Indonesia y a Japón. Pero bueno, son cosas para ir a aprender. Digo, lo que tenemos que aprender de esto es que nuestro lugar en el mundo como productores de carne no es menor. Es muy importante. Estamos detrás de los grandes productores como Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea, todo en conjunto. Venimos muy bien, compartimos un lugar con la India, con el sudeste, con el Medio Oriente, pero por sobre todas las cosas tenemos que mirar esas cositas subyacentes que es los australianos cómo hacen, como la propaganda del banco esa, cómo hacen estos tipos, ¿no? Bueno, hay que empezar a mirar un poco cómo hacen esta gente y nosotros tenemos que tratar de mejorar nuestros índices productivos. Pero eso ya escucharon mucho y opiniones muy fundamentadas hoy aquí que los pueden ayudar a lograr ese proyecto. Con respecto a lo que sería, esto es un informe de Luzda, la FAO y de una revista especializada que se llama Cattlefax. Si se fijan abajo a la derecha dice excluida la India, porque la India es el principal exportador de carne del mundo, de búfalo. Y están en un severo problema que todavía no se dilucidó. Aparentemente hay solamente 2 estados musulmanes donde está permitida la faena de bovinos y todos los otros estados que no son musulmanes se permite la faena de búfalo. Resulta que parece que había algunas fábricas que eran medias vivillas y lo que estaban haciendo era faenar vacas y decir que eran búfalos. Entonces los hindúes, aparte de ser los principales exportadores mundiales de carne, de búfalo, era mezclada el asunto. Bueno, parece que hay un proyecto en el Parlamento hindú que todavía está para develar, que van a prohibir la faena de bovinos y de búfalos en la India. Eso sería una situación completamente novedosa para nosotros en el mercado mundial de carne porque retirar los 2 millones de toneladas que exporta la India del mercado mundial de carnes sería algo importante y la verdad no me atrevo a hacer ninguna suposición de lo que va a ocurrir, como hizo Adrián con el dólar, digamos. No me atrevo a lo que va a ocurrir
con el consumo y el pleno auge de la presión de la demanda sobre la oferta. Pero bueno, vamos para adelante. En 2016, esto está en millones de libras, las barras azules, 124 millones de libras, eso era 58 millones de toneladas. En el año 2017 se está planificando unas 135, 140 millones de libras, CW, equivalente a res carcasa, quiere decir eso, que serían más o menos 62, 63 millones de toneladas métricas que necesitamos. Si ustedes miran la curva de arriba, es un índice de precios que se elabora teniendo en cuenta los precios mundiales de la carne. Entonces, cuando uno dice, asegura que la demanda va a presionar a la oferta y que los precios van a subir y que va a haber tensión en los precios, no es que va a ocurrir, ya está ocurriendo. Si ustedes miran, eso tiene base 2007. En base 2007 el índice estaba en 125. Perdón, me olvidé de esta parte. Fíjense ustedes la diferencia de precios entre el año 2007 y entre el año 2017. En 10 años la diferencia de precios que hubo en los índices de precios de la carne. Y fíjense la flechita verde que representa un 45% más de precio del índice. Por supuesto, hay cortes que no aumentaron tanto, pero hay cortes que aumentaron más. Quiere decir que, ¿qué quiero decir yo con esto? Que la demanda de carnes en el mundo está presente y está presionando y los precios ya se fueron para arriba. Independientemente de que en el 2014 alcanzó un pico mucho más alto y que luego comenzó un descenso porque hay un ciclo de precios negativos porque se produjo el famoso break de los mercados y que China dejó de crecer a ritmo asiático y que los otros tigres asiáticos dejaron de crecer también, pero van a retomar el crecimiento. Por lo tanto, ese ritmo de crecimiento de los precios va a seguir. O sea, las perspectivas son buenas y acá están fundamentadas. Esto es una perspectiva de un análisis de precios de Luzda, digamos, esto es en tiempos. Si ustedes se fijan, en 1974, un relativo tendencia de precios relativos, ¿no? Del ganado de mercado en Estados Unidos, ¿no? Es simplemente una curva demostrativa de Luzda, pero en 1974, 1975, si ustedes se fijan, la curva estaba muy abajo. Tiene oscilaciones de suba y baja, dependiendo de los stocks, los ciclos de liquidación y retención que tiene en Estados Unidos. Pero si ustedes fijan, 2014, 2015 alcanzan un pico muy grande y ahora están previendo de que vamos a encontrar un descenso relativo por el aumento. Hubo un descenso del stock, hubo retención y ahora comienza a haber una fase de liquidación en Estados Unidos, lo cual puede tirar abajo los precios del novillo en Estados Unidos. Pero si miran, comparándolo con 2003, 2004, la diferencia va a ser la misma que en los índices de precios que estaban proyectados antes. Estamos en un 40-45% arriba. O sea, como nosotros nos vemos reflejados con el precio de Estados Unidos, no siempre igual, pero seguimos la misma tendencia, estamos hablando de diferencias, muy probablemente asistamos a un ciclo de un poco de baja de precio de ganado. Por eso tenemos que apuntar mucho a aumentar la productividad para no perder rentabilidad en el establecimiento. Bueno, ¿cómo son los mercados? Bueno, está el circuito ostóxico y el circuito no ostóxico. Eso que ven ahí ustedes en violetita, todos los veterinarios lo conocen, es una representación del virus, del maldito virus de fiebre aftosa. Lo digo así porque nos costó muchísimo y lo voy a decir claramente, yo tengo posición tomada con respecto a la vacunación y digo, ojalá, porque ahora hay una discusión muy fuerte en Sudamérica sobre si dejar de vacunar o no dejar de vacunar. Los brasileños están con que quieren dejar de vacunar, los paraguayos parece que les gusta la idea, a los bolivianos nada, porque la vacuna se la damos nosotros, pero como argentinos, y Uruguay piensa igual que nosotros, nunca deberíamos dejar de vacunar. ¿Por qué? Porque podemos lograr demostrar que el estatus sanitario que alcanzamos no lo debemos perder y no podemos tener de nuevo barreras arancelarias que nos compliquen el comercio. Ustedes recuerdan las tristes épocas del comienzo del siglo XX, cuando estuvimos afuera de todos los mercados y el derrumbe de los precios de la hacienda, que fueron terroríficos. Pero bueno, vamos adelante, no hay que dejar de vacunar. Primero de todo, tenemos fronteras muy endebles, no tenemos bancos de vacunas generales. La hacienda probablemente no se pueda vacunar totalmente en áreas muy difíciles geográficamente. No tenemos, sí hay una cosa buena que es la detección de baja circulación viral. Pero los brasileños querían dejar de vacunar y de repente apareció un brote de aftosa, o 2 o 3, en Colombia. O sea que está ahí nomás cerquita.
porque tenemos vectores silvestres, también recordemos eso. Y mientras tengamos el cerdo como especie centinela, probablemente estemos cubiertos. Y esto lo voy a decir pensándolo como epidemiólogo, no soy, pero digo, lógicamente hablando, digo, ¿por qué si no se vacunan todos los animales en el norte del país? Porque evidentemente es muy difícil muchas veces encerrar toda la hacienda y vacunarla, esto es una realidad, pero se encierra un 80 o un 90% de la hacienda. ¿Por qué no tuvimos brotes de fiebre aftosa cuando hubo en otros países muy cercanos? El caso de Brasil, hace poquito, hace 2 o 3 años. Yo creo que el hecho de que toda la población susceptible esté vacunada y solamente tengamos algunos individuos aislados sin cobertura vacunal y que estén expuestos al virus y que le agarre la fiebre aftosa, el asunto muere ahí. O sea, hacemos un anillo sanitario automático, porque todos los de alrededor impiden que se propague ese virus. Yo creo que no debemos dejar de vacunar, esto es una posición tomada, hay muchas entidades que sí tienen la misma posición, creo que Argentina tiene la posición esta, los brasileños querían dejar de vacunar, espero que los brasileños no lo hagan, porque en realidad está el tema de Colombia que nos mostró la fea cara de la fiebre aftosa. Bueno, el mercado mundial se divide en circuito aftósico y circuito no aftósico. Circuito aftósico es de aquellos países que comercian carne y que tienen aftosa, y el circuito aftósico es el de que no tienen fiebre aftosa. De ahí hay 2 teorías, una de riesgo mínimo, que es que aceptan carne de países libres de aftosa con vacunación, como es el caso de la Unión Europea, que reciben carne de países de libre aftosa con vacunación bajo ciertas condiciones. Carne sin hueso, sin ganglios y con un pH de la carne, o sea, una medición de acidez, inferior a 5.9. Esto asegura o aseguraría de que el virus de fiebre aftosa no sobrevive en esas carnes. De hecho, ¿qué tenemos para decir que esto ocurre? Para asegurarlo, 45 años de exportación a la Unión Europea de carnes desde Sudamérica con estos criterios y ni un solo brote, a pesar de que los hubo, ni un solo brote detectado en la Unión Europea con un virus originado en Sudamérica. Los virus que originaron los brotes fuertes en la Unión Europea no hace mucho y venían de antes también, todos ingresaron por Asia desde Turquía. Bien, eso es riesgo mínimo. Riesgo cero son aquellos países que aceptan carne únicamente de países libres de aftosa sin vacunación. Ahí está un poco más dura la cosa. Estados Unidos está navegando entre riesgo mínimo y riesgo cero. ¿Por qué? Porque la evidencia es contundente con respecto a lo que es Unión Europea. En caso de riesgo cero, lo tenemos a los 2 principales exponentes, que es Japón y Corea. Si los americanos nos aceptan, probablemente los japoneses revean su política igual que los coreanos. ¿Por qué? ¿Por qué pienso yo eso? Porque hay gente que trabaja muy seriamente, como son los compañeros uruguayos que están aquí cerquita, que son libres de aftosa con vacunación. Y sin embargo, si ustedes han tomado nota, hace muy poquito una empresa japonesa compró una fábrica en Uruguay. ¿Para qué la compró? ¿Para hacer negocios con el mundo? No. Los países asiáticos no compran fábricas para hacer negocios con el mundo. Compran fábricas porque ellos quieren tener un principio que se llama food security o seguridad alimentaria, y no referido a términos higiénicos sanitarios, sino a seguridad de tener. Por eso los chinos han comprado frigoríficos, por eso los chinos han comprado cerealeras, por eso los chinos han hecho todo eso, porque quieren tener la seguridad y porque están pensando con los faros largos a 10 o 15 años qué le van a dar de comer a sus ciudadanos. Entonces empiezan a asegurarse, están con plata, empiezan a asegurarse esa provisión. Yo creo que Uruguay muy prontamente va a ser abierto por Japón para poder exportarle a Japón. De hecho, Argentina puede enviar productos termoprocesados, pero eso no ocurre. Bueno, vamos a seguir un poquito más adelante sin... Sí, bueno, perdón, la Patagonia está siguiendo, me olvidé, gracias Adrián, me olvidé de decir, la Patagonia está cumpliendo de los 12 pasos que exige Japón, 8 pasos, y estamos peleando que ellos consideren la regionalización del país con barreras naturales, que en este caso es el río Colorado. Por debajo de allí podría ser una muy buena oportunidad para generar un negocio en áreas geográficas muy difíciles de producción, porque la Patagonia no es fácil. Aquí tenemos un compañero que está muy cercano, bueno, es de la Patagonia, de Bahía Blanca, hace un frío bárbaro. Saben que no hay pescado en Bahía Blanca, nunca me invitó a comer un pedazo de pescado, pero bueno, es así. ¿Qué quiero decir? Sería una muy buena oportunidad para desarrollar un área muy interesante, tanto sea en producción lanar como en producción bovina, que hasta, yo diría, que podría soportar el engorde en estabulación
ante temporadas muy, muy difíciles, con solamente llevar el maíz desde las zonas donde de libre aftosa con vacunación a la libre aftosa sin vacunación. Se generaría ahí un círculo virtuoso. ¿Por qué me meto en esto? Porque hay una discusión media furiosa ahí entre los países que están al norte de la Patagonia y los que están al sur del río Colorado, donde se ha generado un negocio importante que no quieren que entre carne con hueso, etcétera, etcétera, para sostener ese estatus. Yo no intervengo en eso, pero creo que sería una muy buena oportunidad para desarrollar tanto en la provincia de Río Negro como en la provincia de Chubut y probablemente alguna zona de Santa Cruz, si resuelven el tema de los guanacos, que es un problema terrible, en serio, es bastante importante. Un guanaco ocupa el lugar de 3 ovejas y hay casi más guanacos que ovejas hoy y es una especie protegida, no estamos haciendo nada con eso, es un problema crítico. Bien, vamos para adelante. Consumo y exportación. Normalmente todo el mundo dice, el consumo se lleva tanto de la producción, la exportación tanto. Bueno, en el año 2016, si ustedes miran allí, el consumo se produjeron 2.570.000 toneladas de carne en Argentina. El consumo interno se llevó el 92%, casi 2.480.000. Y la proyección que tenemos para el año 2017 es una proyección, hay una favorable, que es el parcial 1, que puede ser de 285.000 pesos equivalente a res carcasa de exportar. Yo creo que a ese valor podríamos llegar en el año 2017, pero por ahí estamos un poquitito más abajo. Pero no es imposible de llegar. Al que no vamos a llegar, sí, es el de 395.000 toneladas por la poca competitividad que tenemos con la venta de nuestras carnes. En el 2018 sí ya va a haber mayor oferta de carne, vamos a tener que sacar carne del mercado interno porque si no, recuerden, demanda, oferta. Oferta presiona sobre la demanda deja de pagar, entonces ustedes reciben menos pesitos por lo que venden. Lo que tenemos que hacer es tratar de sostener ese delicado equilibrio que no perjudica al consumidor argentino, que es una de nuestras grandes fortalezas como cadena de ganado de carne, el consumo interno, pero tampoco permitir de que se perjudique el productor y entre otra vez en el desánimo y en un ciclo de liquidación. Bueno, esto es la evolución de las exportaciones en toneladas mensuales, en toneladas res con hueso, un promedio mensual. Fíjense que en el 2017 venimos a un ritmo de 24.000 toneladas mensuales, estamos a un ritmo bastante interesante de exportaciones, a pesar de que tenemos un ciclo de precios deprimidos internacionales. ¿Cómo son las participaciones por destino? Bueno, China, estos datos del primer semestre son datos del Instituto de Promoción de Carne Vacuna, del área de estadística, del licenciado Miguel Jairala. La República de China se ha llevado el 40% en volumen de las exportaciones argentinas. Chile, como país único, se llevó el 16%, Israel el 11%, Alemania el 10%, Países Bajos el 4,7% y Brasil el 3,5%. Y en otros tenemos 13,2%. De hecho, que si nosotros tomamos la Unión Europea como un conjunto, probablemente ocupe el segundo lugar y sobrepase a Chile. Pero Chile hemos vuelto a tomar importancia en el mercado chileno. El único problema que tenemos es que ustedes habrán leído en algún lado una inspección de los servicios veterinarios del SAG chileno, el Servicio Agrícola Ganadero, y que le pasó el trapo a la mitad de las plantas de Argentina. Esto es un problema porque en realidad denota la falta de... Bueno, hay que estudiar caso por caso y ver las observaciones realizadas. Algunas plantas fueron deslistadas directamente y no pueden volver si no hay una previa inspección de ellos, y otras quedaron con algunas cosas a resolver en forma pendiente. Pero se llevaron el 50% de las plantas ya no figuran en el listado que puede pasar la frontera. Esto es un problema porque es un mercado que veníamos creciendo nuevamente, estábamos tomando posición y bueno, hay que hacer rápidamente, hay que ser ágiles, el SENASA tiene que dirigirse porque tiene que ir a dar garantías al respecto y lograr de que nos habiliten las plantas que están pendientes y algunas más, o que vengan rápidamente a hacer una reinspección de las plantas que salieron mal. Y por supuesto las plantas tendrán que hacer los deberes como corresponde respecto a inversiones en mantenimiento y mejoras y en equipamiento para lograr sobrepasar esta visita chilena, porque atrás de Chile ya vienen los otros, por nosotros. Cuando empiece, todo el mundo habla de la apertura del mercado de Estados Unidos. El mercado de Estados Unidos va a significar de que los americanos vengan al menos una vez al año a inspeccionar todas las plantas. Esa es la política del FCIS. Y son bastante duros.
Los europeos también van a venir una vez por año y son bastante duros también, tienen otras políticas diferentes, pero distintas formas de inspección. Chile inspecciona muy parecido a la Unión Europea, a la antigua. Ellos vienen, sacan una foto y dicen tiene que estar todo perfecto este día, porque si no, yo después no vengo por 6 años y ¿qué pasa durante todo ese tiempo? Esa es la política. Los americanos piensan de otra forma, piensan en el autogestión, en que si tengo un plan HSCP, o sea, análisis de riesgo y punto crítico de control, y puedo funcionar, ellos me pueden dar el aval hasta que me agarren. Y puede ocurrir, como pasó en el pasado, yo lo viví, que teníamos 4 inspecciones anuales de norteamericanos, una cada 3 meses. Y les recuerdo, eran inspecciones de 20 horas en las plantas. 20 horas en las plantas. Eran realmente serias. Pero bueno, son anécdotas. No podemos perder Chile, tenemos que recuperarlo rápidamente. Con respecto a las exportaciones en volumen, si ustedes miran el cuadrito de arriba, lo que yo decía anteriormente, el 40% fue a China, está en verde, y el 16% se fue a Chile. Israel cayó un 6,5%, tuvo una variación entre el 2017 y el 2016 en 6,5%, Alemania bajó un 5,1%, y Rusia, yo lo marqué porque en realidad Rusia es un gigante dormido que hoy está pasando problemas económicos por la caída del precio de commodity, especialmente cuando el barril del petróleo está por debajo de los $50, los rusos sufren. Pero los rusos supieron ser el principal mercado de exportación en volumen de las carnes argentinas. Y era un mercado muy interesante. Hoy por hoy se llevan el 3,2% de nuestras exportaciones, pero crecieron un 86%. Quiere decir que están despertando. Y los rusos son como China, son muchos y necesitan carne. Y son, a ver, en términos políticos, la parte y se me está yendo el tiempo, Rusia es la parte que le pone el piso a los precios que pueden pagar los chinos. Los chinos tienen más poder de compra que los rusos, pero si los rusos pagan tanto, que ahora están muy deprimidos, los chinos bajan el precio, son muy sólidos comercialmente. Ahora, si los rusos levantan el precio, los chinos van a llevar para arriba el precio, con lo cual va a mejorar toda la cadena. Bueno, con respecto a productos exportados, rápidamente, ustedes ven ahí, si el principal importador es China, el congelado sin hueso se lleva el 60% de la producción porque son productos congelados y el 37% va enfriado sin hueso, que es Unión Europea y Chile. Me voy a apurar para no dormirme. En exportaciones en valor, fíjense allá arriba, ¿qué pasó con China? China aumentó en volumen de dinero ingresado a la Argentina un 26%, Alemania un 20% del responsable del ingreso de divisas, un 14,7% Chile, Israel un 11,5%. Pero donde miran la variación de 2017 a 2016, China aumentó muchísimo las exportaciones y muchísimo el ingreso de dinero. Cayó Alemania, subió Chile y bajó Israel. Y por supuesto, otra vez los rusos levantando fuertemente, quiere decir que tienen un poquitito más de poder adquisitivo. Ahora, cuando miramos eso mismo, pero el precio promedio de la tonelada, ya ahí sí nos encontramos con que Alemania es el que mejor promedio por tonelada exportada tiene por la cuota Hilton. China tiene un promedio de $4.000, perdón, sí, $4.000 en junio de 2017, 5.300 para Chile y 9.791 para el Brasil. Miren los brasileños lo que pagan por la picaña, $9.791 el promedio. Una barbaridad. Son cuestiones culturales, como los chinos pagan $4.700 por el garrone o el brazuelo, el osobuco, y nosotros pagamos $6 por el asado, los brasileros pagan $9.000 por la picaña. Y creo que por acá estamos. Volumen por... Ya estaba, esto ya está. Bueno, esto es cómo se mueven los valores del Ramp and Loin. Ahora ya, esto estaba hasta julio de 2017, gracias a Dios rebotó para arriba. El pico de ahora está en $14.000, o sea que estamos casi en la línea de arriba, levantando lentamente, y el envío de toneladas a la Unión Europea desde la Argentina parecería que mejoró, a pesar de que falta el novillo pesado de pasto, ¿no? Que eso es uno de los principales problemas que tenemos hoy en la Argentina. Y esto es lo último, y ya termino, las expectativas que tenemos. Bueno, expectativas, el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Mercosur, los europeos fundamentalmente con la posición muy firme de Francia, Polonia, a Irlanda, se oponen a que la carne entre en el Tratado de Libre Comercio. Por supuesto que los cancilleres del Mercosur dijeron, ni loco, la carne y el bioetanol entran en el Tratado de Libre Comercio. Entonces los europeos dijeron, bueno, cuando subió Trump, que tuvieron problemas con Estados Unidos, dijeron, bueno, pero vamos a tratarlo en una segunda instancia.
Lo que tenemos que lograr es no dormirnos y tenemos que lograr, para que ustedes tengan una idea, el Tratado de Libre Comercio nos representaría a nosotros en forma cautiva valores de 0% de ingreso a la Unión Europea y que son muy parecidos a los de la cuota 481. No sé si ustedes habrán producido aquí cuota 481, pero la cuota 481 está 3, 4 pesos arriba de lo que es el novillo de cuota Hilton. ¿Por qué? Porque no tiene 0% de arancel de ingreso a la Unión Europea. Hablando de 0%, saben ustedes que nosotros para ingresar carne a China tenemos que pagar el 10%. Ni siquiera empezamos a hablar de un tratado de libre comercio con los chinos, pero los australianos ya lo firmaron y en el año 2024 van a tener 0 arancel en una reducción paulatina. Van a tener 0% de ingreso. Por eso es que los australianos dominan el mercado chino. Simple. Pero bueno, nosotros tenemos que ser más vinos. El único tratado de libre comercio que tiene la Argentina es el Mercosur. No hay otro tratado de libre comercio. No puede ser. Chile tiene 42 tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio, si hablamos de competitividad, tenemos que hablar de nuestra moneda, pero también seamos inteligentes y peleemos tratados de libre comercio que no influyan sobre las advenedizas consecuencias del movimiento de nuestra moneda. Bueno, Estados Unidos es un mercado que ya está operativo, está abierto pero no operativo, han realizado inspecciones a las plantas, han hecho observaciones, el SENASA las contestó y ahora estamos esperando la respuesta de los americanos. El ministro, según lo que leí en las últimas informaciones, estuvo en Estados Unidos y aparentemente habría sido bastante optimista con la apertura del mercado americano, que por otro lado no vamos a tener que mandar. Pero bueno, se puede mandar novillo pesado que puede venir de feedlot y la verdad que puede llegar a ser interesante aprovechando los nichos de mercado. Pero bueno, lo que pasa es que los americanos le pusieron en el medio el caballo y dijeron, sí, pero me tenés que abrir carne bovina, que en realidad a ellos les interesa por la molleja. Ya estuvimos abiertos las mollejas americanas. Ellos no las consumen, son unos mollejones terriblemente grandes y ricos, con mucha hormona de paso, pero bueno. Y quieren que abramos carne de cerdo y otra cosa más era que estábamos peleando también. Bueno, resulta que hay una discusión ahí, porque la carne de cerdo, ellos tienen una enfermedad respiratoria y reproductiva que se llama PIRS, y Argentina es un país libre de esa enfermedad y tenemos que decidir si permitimos o no el ingreso de carnes desde Estados Unidos, de cerdo. Bueno, la cosa está compleja, probablemente se abra Estados Unidos en el corto plazo. Lo único que se tiene que poner, lo único que falta con Estados Unidos es que el FCIS le diga al AIFIS, que es el organismo que depende del USDA, a los americanos les gusta usar todos términos así, que depende del USDA, le diga, che, avisá a los puertos que las plantas tal y tal de Argentina pueden ingresar. Lo cual nos beneficiaría en 2 puntos. Uno, podemos llegar al mercado canadiense sin ir por vía aérea, porque hoy tenemos abierto el mercado canadiense. Hoy también se nos van a abrir una serie de mercados que nos van a permitir negociar el Caribe, podemos negociar Taiwán y podemos también empezar a apretar a Corea y a Japón. Porque si Estados Unidos nos reconoce, es muy probable que eso pueda ocurrir. De todas maneras va a haber presión. No son mercados fáciles ni Corea ni Japón, no son territorio nuestro. Eso es territorio de los americanos y de los australianos. Se viven mordiendo los talones entre ellos. Pero son mercados que tenemos que tener abiertos porque algún punto de nicho de mercado podemos encontrar ahí. Con respecto a China y el sudeste asiático, fundamentalmente China, estamos exportando congelado, no tenemos otra salida. Enfriado, si nosotros abriéramos el mercado del enfriado, que se está discutiendo abrirlo, la única forma de llegar con carne enfriada a China dentro de los límites normales de durabilidad, recuerden que la carne congelada dura 2 años y la carne enfriada dura solamente 4 meses, tenemos un problema. Nosotros deberíamos llegar a Europa, llegamos en 20 días, se produce y en los 20 días están los puertos europeos. Resulta que a China demoramos 45 días de promedio porque tenemos que dar la vuelta por el Canal de Panamá o por el Estrecho Magallanes. Las líneas son complicadas. Yo cuando Macri se fue a hablar con la Alianza Andina, la Alianza del Pacífico, dije, bueno, alguien se avivó. Tenemos que cerrar un acuerdo con los chilenos, es decir, permítanos usar el Valparaíso, que nosotros llegamos ahí y nosotros les dejamos usar Buenos Aires para que ustedes lleguen al otro lado. ¿No le interesa el Atlántico? A nosotros nos interesa el Pacífico. Podría ser una idea. Tenemos pasos que nunca se congelan, que llegan al puerto de Iquique, que tiene mucho movimiento también.
podríamos entonces entrar al Pacífico solamente con 5 o 6 días de flete terrestre. ¿Me entienden lo importante que es esto? Y en 30 días estamos en China. De hecho, los australianos geográficamente están favorecidos porque ellos en 15 días están, después de producido, en 15 días están en China. Con respecto a lo que es sudeste asiático, es muy importante también mantener todo el sudeste asiático porque son países que van a crecer al mismo ritmo. Hoy por hoy, por ejemplo, Filipinas se ha transformado en un muy buen destino para las carnes argentinas. Estamos, bueno, con Vietnam abierto, tratando de colocar allí productos. Hay un problemita con Malasia y con Indonesia porque son extremadamente musulmanes y ellos tienen una exigencia que la planta que produzca para esos países estrictamente solamente puede faenar rito halal. No puede hacer otro tipo de faena, ni faena ritual de otros destinos como kasher, como es para Israel, o una faena para la Unión Europea, que los animales hay que insensibilizarlos y no hay que incurrir en la... Y ya terminando, me falta esto, Medio Oriente y Noráfrica, Corea y Japón. Corea y Japón ya hablamos, estamos esperando que podamos abrirlo, hay negociaciones, va a viajar otra misión ahora a fin de mes nuevamente a Corea para ver cómo avanzamos con el mercado coreano, es muy bueno. Y el Medio Oriente y Noráfrica, le cuento, el Medio Oriente y Noráfrica, la base, el centro de todo esto es Dubái. Si ustedes hubieran visto el stand australiano que había en Dubái, bueno, estuvimos con Jorge allí, era increíblemente grande y no estuvieron en París en una de las ferias emblemáticas de la carne como es Cial París, no fueron, pero sí fueron a Dubái, porque ellos han previsto que el sudeste asiático es de ellos y quieren agarrar esta parte, el MENA, el Middle East, al Noráfrica, el Medio Oeste y África del Norte, lo quieren agarrar para ellos. El stand era muy bueno y los precios eran muy buenos también, que se movían con una succión importantísima. Recordemos que aquí está Irán, que nosotros por problemas diplomáticos no le estamos vendiendo, pero son los que descollan porque son los que más pagan sobre el resto del mercado. Hay mercados muy buenos, por supuesto, son mercados musulmanes. No se olviden que los musulmanes son 3.000 millones de personas en el mundo. Si nosotros tomamos posición, probablemente logremos eso. Bien, Corea y Japón, ya hablamos y creo que... Muchas gracias. Espero no haberlo aburrido. Muchísimas gracias.